Buenas tardes a todos. Vamos a empezar en esta sesión a revisar la primera de las patologías que se presentan en la infancia y adolescencia. En este caso toca el turno a la discapacidad intelectual, antes llamada en el DSM-4 y DSM-4-TR, retraso mental. ¿Por qué el cambio de terminología de retraso mental a discapacidad intelectual? Porque lo de retraso, para empezar, sonaba como una situación, de prejuicio, una cuestión hasta cierto punto discriminativa. Y sobre todo porque se cambia un poco el paradigma para hacer justamente la clasificación del trastorno. En esta presentación, que voy a subir también al mismo tiempo que el video, viene la segunda diapositiva, que es esta. Se trata de un video que habla un poco acerca de algunos prejuicios, algunas malas informaciones que se tienen sobre las personas que viven con discapacidad intelectual. En alguna ocasión en la red social, en Facebook concretamente, pues me tocó ver una nota sobre un restaurante, una tienda de comida, pues, que era atendida prácticamente por personal con capacidades cognitivas diferentes, es decir, con personas con discapacidad intelectual. Me llamó mucho la atención porque justamente la creencia popular es que estas personas no pueden trabajar, no pueden valerse por sí mismas, porque justamente carecen de la suficiente inteligencia, entre comillas, para poderse valer por sí mismas. Hablaba hace un momento que hay un cambio de paradigma. Justamente el principal cambio va a ser la discapacidad intelectual ya no se define por un rango de CI, sino por otros factores que más adelante vamos a ir discutiendo. Primero que nada, definiríamos la discapacidad intelectual. Es un trastorno que inicia en el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual. Esta parte no cambió. Justamente, ciertamente, las personas que viven con discapacidad intelectual poseen un CI inferior al término medio, pero también comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Ok, concretizando en esta situación, en esta diapositiva, estos 3 puntos. Número 1, el inicio de la discapacidad intelectual es al inicio del periodo del desarrollo, es decir, el niño nace con esta discapacidad. Y esta discapacidad se puede manifestar principalmente justamente en la parte de la esfera cognitiva, en la esfera intelectual, pero también en el comportamiento adaptativo del niño. Es decir, el niño, aparte de que no alcanza lo que es los estándares a nivel intelectual, también tiene un deterioro justamente en ese comportamiento que le va a permitir valerse por sí mismo, y justamente en estos 3 dominios: a nivel conceptual, en la capacidad de operar con símbolos; a nivel social, que es la relación que mantiene con otros sujetos, con otros seres humanos; y a nivel práctico, de tal manera que en el DSM-4 todavía venían como los indicadores de gravedad: leve, moderado y profundo, donde el retraso mental, según esa clasificación, profundo, era una persona que básicamente tenía que tener un cuidador 24/7, es decir, todo el día, todos los 7 días de la semana y todo el año. O sea, prácticamente no podía más que, a lo mejor, pequeñas cosas como cambiarse, bañarse, sí lo podía hacer él; en algunos casos ni siquiera esto. Esta sería la definición entonces de discapacidad cognitiva. En el DSM-5 se contemplan los criterios diagnósticos, que son, como así decirlo, las principales características que nos van a servir para identificar el trastorno. En este caso, uno de los principales criterios diagnósticos del retraso mental va a ser una deficiencia marcada en las funciones intelectuales. También tienen alterado justamente estas personas, estos niños, la capacidad de razonamiento, la capacidad de resolver problemas, que es la inteligencia en su concepción más antigua, la capacidad de planificar una conducta
complicada o compleja, estos niños no van a poder no van a poder alcanzar un nivel de pensamiento abstracto, es decir, pensar con símbolos, se quedan a lo mejor solamente en la parte concreta, se va a ver alterada la capacidad del juicio. Estos niños de repente no van a poder establecer un juicio racional, coherente y lógico en una situación social dada. Todo esto va a repercutir directamente en las capacidades, en las destrezas, en el aprendizaje académico y sobre todo en el aprendizaje hecho a partir de la experiencia o conocimiento empírico. Esos son algunos principales caracteres diagnósticos. Otros van a ser, por ejemplo, una marcada deficiencia en el comportamiento adaptativo. En ese sentido, sin apoyo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más áreas de la vida cotidiana. Es decir, estas personas, al verse afectado su comportamiento adaptativo, van a requerir a una persona que les apoye en algunos casos, como decía hace un momento, en la cuestión del retraso mental profundo, toda la vida. En otros casos, que son afortunadamente la mayoría, pues sí van a tener que requerir de una supervisión más o menos de regular a estrecha, ¿sí? Pero en ese sentido estas personas pueden hacer su vida con ciertas limitaciones, pero pueden hacer una vida normal, incluso llegar a formar una familia, ¿sí? Aunque después tendríamos que ver qué tan conveniente sería esto. Como decíamos anteriormente, el inicio de este trastorno va a ser durante el periodo de desarrollo, ¿sí? Es decir, el niño va a nacer con esta condición y paulatinamente se va a empezar a manifestar. Los especificadores de la gravedad actual de alguna manera se mantienen coherentes con la clasificación del DSM-4, texto revisado, en el sentido de que hay discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. Una disculpa por la falta de ortografía, que ahí dice profunda, es profunda, ¿sí? Y algo muy importante que tenemos que señalar en la discapacidad intelectual es que jamás en la actualidad debe de hacerse un diagnóstico de discapacidad cognitiva utilizando solamente pruebas estandarizadas de CI. Ciertamente estas pruebas se van a seguir utilizando, pero el diagnóstico no se basa solamente en los resultados de esas pruebas, sino, como lo veníamos comentando, en la cuestión adaptativa, en la cuestión social, en la cuestión práctica y en la cuestión conceptual, ¿sí? Al respecto de los especificadores, pudiéramos decir incluso que podríamos estar conviviendo con personas que a lo mejor se les dificulta en algunas ocasiones algunas cuestiones intelectuales, pareciera que de repente no entienden a la primera, sino hasta la quinta, sexta o séptima vez. A lo mejor son personas que pudieran vivir con una discapacidad cognitiva leve, y sin embargo diferenciarlas de otro grupo de edades, o de otro grupo, de normal o sano, sería hasta cierto punto imposible, porque a excepción de cuando se presenta el síndrome de Down, que son unas características físicas muy específicas, unas fasias se llama el término, muy específicas, la mayoría de las personas que no tienen síndrome de Down, pero que tienen discapacidad cognitiva, se ven exactamente igual que el resto de nosotros, ¿sí? En el especificador moderado, pudiéramos decir que estas personas sí van a tener ya una ligera dificultad para desenvolverse por sí mismos, y a lo mejor van a requerir el apoyo de una persona, no tan constante, no tan intenso, pero sí a lo mejor van a tener que requerir de cierta ayuda, sobre todo, por ejemplo, con cuestiones financieras o con cuestiones pues ya más conceptuales, ¿no? Los indicadores grave y profundo, pues en este caso sí, generalmente son pacientitos que no suelen salir mucho a la calle. A veces, lamentablemente, a los padres les da vergüenza que se sepa por la sociedad que tienen un hijo con una discapacidad intelectual, como si esto fuera responsabilidad o culpa del niño. Si vamos a buscar un culpable, podríamos decir que a lo mejor es la genética de los padres, el haberse expuesto a algún elemento teratógeno, fumar, tomar, drogarse, etcétera. Entonces, en realidad, si vamos a buscar un culpable, no es tanto el niño, sino, en ese sentido, pudiera hablar que los padres.
pero no se trata de ninguna manera en esta pues exposición buscar a quién responsabilizar por la situación, sino más que nada tratar de entender un poco la dinámica psicológica de una persona, de un niño que tiene discapacidad cognitiva. En el caso de las puntuaciones graves y profundas, pudiéramos decir que en ese sentido estas personas sí van a requerir un apoyo más constante, más intenso, como decía, 24/7, 365 días al año, y en algunos casos, sobre todo en el especificador de profundo, estas personas incluso carecen completamente del lenguaje e incluso tienen problemas a nivel psicomotriz para poder caminar o valerse por sí mismos. Y en ese sentido, pues esas personas ciertamente son las que van a requerir un apoyo mucho más intenso. ¿Sí? Ok, otra, como lo hemos venido comentando, el diagnóstico de la discapacidad intelectual se basa en la evaluación clínica, es decir, la observación, pero también en pruebas estandarizadas sobre funciones intelectuales y adaptativas. ¿Qué significa esto? Antes el diagnóstico se hacía única y exclusivamente a través de pruebas estandarizadas de CI. En la actualidad, a través de lo que es la modificación de la concepción del trastorno, pues se siguen aplicando las pruebas, pero también se va a requerir una evaluación clínica más específica, más a profundidad, donde el clínico justamente va a través de la observación, a través de las entrevistas o de referenciales externos, como por ejemplo padres, maestros y cuidadores, del comportamiento del niño, ¿sí? Eso sería en cuanto a lo que es la parte del diagnóstico de la capacidad intelectual, de la discapacidad intelectual. Se venía mencionando también que el funcionamiento adaptativo o comportamiento adaptativo se ve compuesto en ese sentido de tres aspectos: uno conceptual, un dominio social y un dominio práctico. En el caso del dominio conceptual, hablamos justamente de los procesos psicológicos superiores, como la memoria, el lenguaje, la lectoescritura, el razonamiento matemático, adquisición de conocimientos prácticos, capacidad para resolver problemas matemáticos o abstractos y juicio en situaciones nuevas. En estos niños con con discapacidad intelectual, justamente todos estos factores del nivel conceptual se hallan de alguna manera, en menor medida, afectados. Puede ser que un niño con retraso mental, un paciente con discapacidad cognitiva, tenga severos problemas para recordar cosas. Puede ser que tenga un lenguaje no muy, un lenguaje formal, o incluso esté ausente el lenguaje. A lo mejor son incapaces de leer o escribir, o su escritura de repente va a ser imperfecta, al igual que su lectura. No pueden operar con símbolos. Y aquí sí quisiera tener un poco en esta parte del dominio conceptual. Lamentablemente en nuestro contexto nacional como mexicanos, pareciera que tenemos un rechazo hasta cierto punto generalizado a cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas. Yo considero que nosotros empleamos la matemática básicamente desde que somos chicos y en situaciones incluso completamente poco convencionales. Si tú vas a hacer, por ejemplo, un café, prepárate un café, un agua de sabor, una sopa de fideos, etcétera. El hecho de que cuando tú vayas, pones el agua a hervir o a calentar, a lo mejor haces la salsa para lo que es el recaudo de la sopa. De repente vas a tener que decidir cuántos jitomates, cuánta cebolla, cuánta sal o cuánta agua se va a requerir para ese alimento. En eso justamente estás usando matemáticas ciertamente rudimentarias, pero al final y al cabo son matemáticas, en el sentido de que estás calculando cuánto ponerle. Y de alguna manera es un uso rudimentario que le damos a las matemáticas, pero ciertamente usamos las matemáticas para básicamente cualquier parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste. También en ese sentido se decía en esta parte del dominio conceptual que tiene que ver también con la resolución de problemas. Estos niños, de repente, problemas aritméticos complejos o sencillos,
no los van a poder hacer. Por lo tanto, se hablaría que justamente esta parte del dominio conceptual es la que tendría que ver, o un poco más estrechamente relacionado con lo que es esta parte que mencionaba de las pruebas de inteligencia estandarizadas. El otro dominio va a ser el dominio social. Pensemos nosotros como supuestamente seres, y digo supuestamente porque tenemos que ver, como personas normales, personas que tenemos una capacidad cognitiva pues promedio o superior al promedio. ¿Qué tan buenos somos, por ejemplo, teniendo inteligencia emocional? ¿Qué tanto podemos reconocernos nuestros sentimientos y qué tanto podemos ser capaces de identificar sentimientos o estados emocionales en otras personas? Un paciente que tiene discapacidad intelectual tiene problemas justamente para ser autoconsciente de sus pensamientos y también, por lo tanto, para identificar pensamientos o emociones o sentimientos de otras personas. Aunque estas personas con discapacidad intelectual, la mayoría de ellos suele ser muy empática, muy cariñosos, muy afectivos. Y lamentablemente esta situación nos pone en una situación de riesgo para ser víctimas, por ejemplo, de abuso sexual en el caso de las mujeres o de los niños, por esa necesidad que tienen a lo mejor de acercarse hacia otras personas, ¿no? Como de sentir la compañía de otras personas, a veces de sus cuidadores, etcétera. También dentro del dominio social tenemos las habilidades de comunicación. Insisto, si no hay lenguaje, entonces la comunicación pues lógicamente está completamente deteriorada. Estas personas, insisto, suelen ser muy sociables. Básicamente, si los pones en un contexto desconocido, poco tiempo va a pasar entre que estén ellos solitos y de repente ya tengan una persona que les están platicando con esa persona, pese a que esa otra persona a lo mejor ni siquiera les está poniendo la atención mínima requerida, ¿sí? Esa es la parte del dominio social. Y la última parte es el dominio práctico. En este caso, las personas con discapacidad intelectual, ciertamente el aprendizaje y la autogestión, desde el aprendizaje en diversas situaciones vitales, se va a ver a lo mejor alterado, sobre todo la parte también del cuidado personal, responsabilidades laborales, manejar efectivo, manejar por ejemplo una cartera. A lo mejor estos niños tienen problema para hacerlos y cuando pasan a la adultez o a lo mejor al adulto mayor, pues van a tener esa situación de tener problemas con llevar, por ejemplo, sus propias cuentas, sus propios gastos, ¿sí? Estas personas, y es de aquí donde a lo mejor podríamos hablar que muchos de nosotros a lo mejor convivimos o hemos convivido con personas o pacientes que tengan algún tipo de discapacidad cognitiva, sobre todo cuando esas personas tienen problemas para hacer las tareas, trabajos, ya sea en la casa o en la escuela, incluyendo también aquí, pues sería el mismo autocuidado, ¿sí? Estas personas con discapacidad intelectual, ahora, aquí hay un punto importante que me gustaría como enfatizar. No todas las personas con discapacidad intelectual tienen la misma dificultad. Habrá unos que a lo mejor solamente se manifiesta una conducta desadaptativa cuando están estresados, cuando están a lo mejor solos, que ya se quieren ir a sus casas y por lo tanto van a tener estos problemas para adaptarse. Pudiéramos también mencionar que algunas características que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual: la capacidad de realizar juicio social en una situación social, la expresión de emociones, la capacidad de establecer relaciones interpersonales significativas, la motivación en el trabajo y en la escuela, algo muy importante que es la credulidad. Estos niños, estos sujetos con discapacidad intelectual tienden a ser muy curiosos y también muy crédulos. Si alguien les dice que así es, ellos generalmente lo creen.
salvo que tengan un vínculo mucho más estrecho con la persona que los atienda, por ejemplo, un familiar, la abuelita, la tía, no sé. En este caso, también estos niños, por su condición de incapacidad para evaluar una situación social, que es lo que decíamos al principio, estos niños se pueden poner constantemente en alguna situación de riesgo, sobre todo lo que es digamos, accidentes por caminar imprudentemente al borde de una ¿cómo se llama esto? De una bardita o de una ventana. Ellos no miden peligro, y justamente eso también los pone en una situación delicada a ellos y a las personas que participaban en una situación de rescate, ¿sí? Lamentablemente estas personas sí demuestran cierta capacidad para emocionarse como cualquier otra persona. La bronca es que, insisto, no que lo sientan, sino que lo puedan manifestar, y puede ser que en situaciones de tensión incluso lleguen a intentar quitarse la vida, suicidarse. Ciertamente es un tanto difícil de creer que una persona que tiene discapacidad cognitiva tenga la suficiente cordura o la suficiente madurez intelectual para poder suicidarse. En este caso sí la tiene, sí lo tienen estos sujetos, y pues a veces justamente el hecho de que no funcionen como se espera de ellos los puede poner en una situación delicada para entender esa situación de querer quitarse la vida, ¿sí? Otro punto importante sería hablar acerca del desarrollo del trastorno y su curso, es decir, cómo se desarrolla, cómo va creciendo y a dónde va a parar. Primero que nada, se van a afectar, o vamos a ver en un niño con discapacidad intelectual, antes del comportamiento verbal, que estos niños pasan o se les pasa por muchos años incluso la edad mínima para aprender a hablar. Es decir, puede ser que tengan 4 o 5 años y todavía no dicen sus primeras palabras, o si ya les han dicho, sus palabras van a ser muy, ¿cómo decirlo?, como muy concretas, muy sencillas de decir. Ahora, a veces esta parte del lenguaje y estas carencias en la parte afectiva se pueden manifestar a partir de los 2 años en casos graves, yo diría que incluso hasta más atrás. En casos leves, hasta que el niño entra a la escuela en ausencia de síndrome de Down, nos damos cuenta porque justamente los maestros lo reportan como que es un niño que tiene problemas de aprendizaje. Sí, ciertamente puede ser que haya un problema de aprendizaje con estos sujetos, y más aparte la cuestión de la capacidad intelectual, que también se ve afectada, pues eso daría un plano un tanto, pues, ¿cómo decirlo?, delicado para estas personas. Aquí tendríamos que hay una fuerte asociación, una fuerte tendencia a asociar el retraso la discapacidad cognitiva, pero con una enfermedad congénita como el síndrome de Down. Ciertamente todos los pacientitos que tengan síndrome de Down tienen una discapacidad cognitiva, pero eso no quiere decir que ellos no puedan trabajar o no puedan valerse por sí mismos. Claro está que no se les va a pedir las mismas exigencias que al resto de la población, pero se tiene que tomar en consideración que justamente esa parte es muy sensible de evaluar lo que es la interacción social. En formas adquiridas, el inicio es abrupto, es decir, estaba bien hoy, pasó un accidente, una fuerte fiebre, una fuerte decaimiento del estado general, y pues el menor puede caer en depresión. Como lamentablemente no puede hablar, pues esto va a hacer que a lo mejor este niño pues busque comunicarse por otras formas. Por lo tanto, se tendría que tener en consideración justamente también que para poder comunicarme efectivamente con él, pues tengo que tener una pizarrita o no sé, alguna hoja para hacer unas anotaciones y posteriormente darle seguimiento al caso.
En algunos casos, en las formas adquiridas, hablamos de, por ejemplo, puede haber infección o intoxicación de las meninges o también, por ejemplo, puede haber una cuestión de un problema de flores, ¿sí? Es decir, aquí ya un problema de flores que de repente a lo mejor estos sujetos tengan un problema muy concreto, pero no sepan cómo realizarlo, ¿sí? Puede haber una infección en las meninges, como lo decía hace un momento, puede haber una infección generalizada en la cabeza o ciertamente también un traumatismo cráneoencefálico, es decir, el niño nació bien, sin antecedentes genéticos de retraso mental, y por su dinámica de juego sufre un accidente en la cabeza, se la golpea, y bueno, se le llevó ese niño a su escuela para que pasaran por él, porque obviamente las maestras en este tipo de casos o de cosas no asumen ese nivel de responsabilidad por los hechos. Lamentablemente, tenemos que decirlo, es un trastorno que va a durar toda la vida. La gravedad incluso puede mantenerse constante, pero lo más común que suele presentarse es que este trastorno dure para toda la vida, y aparte que pueda empeorar, no mejorar. En ese sentido, para terminar con esta primera parte del video, pues hablaríamos también que a mayor intervención temprana, mayor mejoría en el funcionamiento adaptativo. Es decir, estos sujetos, se les diagnostica la discapacidad intelectual a una muy temprana edad, se pudiera implementar un proceso de negociación con la mamá, para a lo mejor ayudarla a manejar sus propias situaciones que tenga que enfrentarse en la vida cotidiana. Ok, por mi parte pues es todo. Continuamos la próxima semana, o si se puede antes, pues antes, con este tema tan interesante que pues es la discapacidad cognitiva. Pues por mi parte es todo, les agradezco la atención y como siempre lo digo, espero sus reportes, sus preguntas, sus aspectos que no hayan entendido. Que pasen buenas noches y hasta la próxima.